¿Qué tal, amigos? Espero que estén bien. Saludos a todos que ya llevan algunos días siguiendo este canal y siguiendo mis comentarios, y para aquellos que es la primera vez que visitan el canal, bueno, bienvenidos y espero que se queden por acá. Vamos a hablar un poco de lo que está pasando en Panamá, de este estallido social, de este movimiento social, que se conoce así a todo este conjunto de protestas, manifestaciones, cierre de calles que se están dando en Panamá. Y vamos a hablar sobre cuánto dura este movimiento social, si tiene fecha. Si usted está participando de estas protestas por la razón que nos llevó a la calle, al pueblo panameño, y alguien le dijo el tiempo que esto iba a durar, déjeme decirle que le mintieron. Estos movimientos de protesta que involucran a todo un país, se sabe cuándo inician, pero no se sabe cuándo van a terminar, por diferentes factores. Y vamos a ponerle un ejemplo reciente, aunque podemos utilizar mucho: el estallido social en Chile. Los estallidos sociales a veces inician por causas minúsculas, pero enfurecen o levantan o despiertan el sentir del pueblo, ya que ese origen es la gota que derramó el vaso de años o de décadas, ¿sí?, de injusticia social, de muchas razones. Entonces, en Chile fue el aumento de la tarifa del transporte público. Eso llevó a una serie de protestas que empezaron en un punto y se extendieron por todo el país. Pero ¿por qué traigo el ejemplo de Chile? Porque resulta que esas protestas empezaron en octubre del 2019 y terminaron en marzo del 2020. Aquí está la comunidad de Las Garzas. ¿Cuántos meses pasaron? ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque ya hay gente en Panamá desesperada, que dicen que esto lleva mucho tiempo. Un ejemplo de Panamá, la gesta del 9 de enero. Sí, el 9 de enero fue el día de los mártires, el día cúspide del levantamiento popular a causa de una razón, que era la soberanía de todo el territorio nacional, que en ese tiempo la zona del canal estaba bajo mando del gobierno norteamericano. Pero es que las manifestaciones no fueron un solo día, fueron años de lucha. Ese día fue el día más sangriento. Pero el movimiento no fue solamente el 9 de enero. Ese, para traer un ejemplo local. Entonces, hay personas que ya se están preguntando cuándo termina esto, cuándo hay solución, porque están desesperadas, porque tal vez es la primera vez que participan de un evento de este tipo. Pero nosotros tuvimos una historia reciente. El año pasado hubo unas protestas que se originaron en Santiago, y de Santiago se extendieron a otros puntos del interior, sobre todo también en el oriente chiricano, que apoyó bastante. Sí, el movimiento de este año es mucho mayor que el que se dio el año pasado, porque hay que ser claros en la información. El movimiento popular del año pasado se originó en el interior del país, específicamente en Santiago. Aquí es donde el pueblo se reunió, liderado por los maestros, y no es que le esté dando el crédito a los maestros, es que fue así. De ahí se unieron campesinos, sociedad civil, nos apoyaron los transportistas, transportes de carga, taxistas, etcétera, etcétera. De ahí el movimiento se pasó para otros lugares, Coclé, Herrera. Pero sí, es cierto que el movimiento de este año es mucho mayor. Y tiene que ver también por la razón. De repente hemos sentido que nuestra soberanía está siendo trastocada, que nuestra tierra está siendo vendida. ¿Sí? Porque de repente el costo de la vida hay quienes lo pueden asumir. Un aumento en la gasolina hay quienes lo asumen. No les afecta mayormente. Un centavo más, un centavo menos, 3 centavos más. Pero cuando hablamos de ceder nuestro territorio por 20, por 40 años, de la forma en que se ha cedido a una industria que daña, que deteriora, que contamina, de repente sí es una razón de peso mucho más fuerte que ha llevado a la gente en masa a las calles. Pero también el pueblo, viéndolo como un todo, analizando el pueblo como un todo, el pueblo va sumando causas, sumando causas. Y vamos a pensar que este año la causa
no se logre, vamos a pensar, el próximo año va a haber otro despertar y la respuesta del pueblo va a ser peor, porque el pueblo va sumando la carga, y a eso es lo que se le llama un estallido social. Cuando de repente una cosa hace que el pueblo diga, me cansé, hasta aquí. Y es por eso que muchos estallidos sociales no terminan hasta que no se acabe con el gobierno, se termine con el presidente, que es lo que por ahí ha circulado. No, que el presidente no va a terminar, porque es que muchos movimientos sociales terminan derrocando al presidente, porque la crisis es tal que el presidente dice, ve, no puedo con esto, me voy. Eso pasa. Ahora, en este momento, en Panamá, no se está pidiendo derrocamiento presidencial. Eso no lo está pidiendo la gente en la calle. Y quien hable de eso está mintiendo, porque hay mucha información circulando falsa. Eso yo lo comenté en un anterior video. Hay mucha información falsa circulando, perdón. Hay mucha información falsa circulando. Eso es cierto. Y quien no lo admita es porque se ha dejado envenenar por esa información falsa. Pero en estos momentos, las personas que están en la calle no están pidiendo la renuncia del presidente. De repente uno que otro lo pensará. Oye, pero si seguimos con la lucha podemos hasta terminar con el gobierno. Sí, porque ha pasado en otros países. Ya les mencioné. En otros países la crisis es tal que los presidentes terminan por abandonar. Pero en Panamá eso no es lo que se quiere. El pueblo salió a la calle por un propósito y ese propósito lo llevó a otro, pero que está ligado con el primero. ¿Qué llevó al pueblo a la calle? El contrato con Minera Panamá. Pero una vez el pueblo en la calle comenzó, ¿verdad?, a manifestarse y a decir, es que no queremos minería metálica a cielo abierto. Y eso es el objetivo que está ahora. Repito, usted va y conversa con los manifestantes y los manifestantes dicen, no queremos minería. No solamente el contrato de Minera Panamá, no queremos ningún contrato. Ni que sea dado, ni a futuro. Bueno, ya hay una ley sobre eso. Pero ¿por qué la gente sigue en la calle a pesar que hay una ley sobre las concesiones futuras? La gente sigue en la calle porque la gente tampoco quiere las compañías que ya existen. Entonces, por eso le digo, hay un propósito claro. Entonces, mientras que no se logre ese propósito, el movimiento no va a parar. No va a parar. Pero lógico, el movimiento tiene fecha, pero no se sabe. ¿Por qué? Porque pueden pasar varias cosas. Este video va a ser un poco extenso, pero lo invito a que se quede. ¿Qué puede pasar? Que el movimiento, con el pasar de los días y de las semanas, vaya perdiendo fuerza. Eso es normal que suceda, porque nos agotamos, porque no todo el mundo está dispuesto a sacrificarse en las luchas. Porque hay quienes psicológicamente se afectan más. Hay quienes no están preparados. Hay quienes no están preparados para luchas largas. Hay personas que habrán pensado, salimos a protestar 1 o 2 días y solucionamos esto. No, señor, así no funcionan estos movimientos. ¿Se pueden solucionar rápido? Sí. Pero hay otros factores que hacen que este tipo de movimientos no tengan una solución rápida. Y ahora le voy a hablar de eso. Pero lo que yo quiero decirle a usted es que estos movimientos no tienen una fecha. Nadie sabe cuándo termina. Entonces, puede que vaya perdiendo fuerza. El año pasado, los primeros que saltaron del barco fueron los transportistas. Y tal vez usted no esté de acuerdo con este comentario, pero es así. Recuerden que cuando se logró el congelamiento del precio del combustible, el famoso subsidio del combustible, que sigue hasta el día de hoy en el diésel y en la gasolina de 9.1, porque hace rato la gasolina de 9.5 no tiene subsidio. Entonces, cuando los transportistas vieron que obtuvieron ese beneficio, se fueron, lo demás no le importó, fue así. Y es por eso que el pueblo indígena tiene ese rencor. Porque si usted habla con el pueblo indígena, que ellos le dicen, el año pasado hubo gente que nos dejó solo en la lucha. Y hay que entenderlo. Y quien no lo diga y no lo acepte, está equivocado. Porque lastimosamente hay mucha gente equivocada y hasta en las redes escriben cosas que no son. Y les molesta cuando uno le dice, estás equivocado. Y hay gente que no comprende el sentir de ellos, del pueblo indígena. Pero es que el año pasado los dejaron solo. Hubo mucha gente que empezó el movimiento y no lo terminó. Y ya este año hay gente que quiere terminar. Que ya, que cuando, que basta.
Que hay pérdidas económicas, señores. Todos los movimientos sociales tienen pérdidas económicas, hay daños colaterales. Y voy a hacer otro video sobre eso, sobre los daños colaterales, los efectos secundarios. Porque hay gente también que cree que estos movimientos se pueden llevar a cabo y que nadie se ve afectado. Falso. Quien le diga eso, no sé en qué planeta vive. Quien a usted le diga que va a haber un movimiento social en Panamá o en cualquier país del mundo sin efectos secundarios, esa persona se la pasa viendo novela o no sé. Porque eso es falso. Todos los movimientos sociales llevan efectos secundarios. Y cuando hablo de efectos secundarios es pérdidas económicas, entra el vandalismo y entra heridos, pérdidas de vidas humanas. Eso es así. Pero volviendo al tema del tiempo, que es lo que estamos tratando. ¿Quién tiene el poder de solucionar esto rápido? El gobierno. Porque el pueblo que está en la calle, ¿a quién le está exigiendo? El pueblo que está en la calle no le está exigiendo a la mina. Le está exigiendo al gobierno, al ejecutivo, porque el ejecutivo, bueno, y el legislativo también, y el judicial también, es que los tres poderes tienen la facultad de tomar decisiones. Se le está exigiendo al presidente porque es el presidente. Ahora, sabemos que estamos esperando un fallo de inconstitucionalidad que viene de parte de la Corte. Entonces puede ser, en todo caso, que las manifestaciones se dirijan hacia la Corte. Pero ya hay algunas personas que han dicho que a la Corte no se le puede presionar. Y hay que dejarlos. Y hay un tiempo. Bueno, entonces, ¿quién tiene la última palabra de este movimiento para que cese las protestas? Es la Corte Suprema de Justicia, a través del fallo. Sí, pero recuerden que hay dos opciones. Puede ser un fallo a favor o puede ser un fallo en contra. Y aún con el fallo que nosotros estamos esperando que se decrete inconstitucional el contrato, ustedes saben que ya la mina operó varios años con un fallo en contra, sin tener un contrato. Entonces por eso es que hay desconfianza y hay gente que no entiende por qué las personas tienen desconfianza y por qué hay sectores que siguen en paro y que no se van a cruzar de brazos esperando en la casa el fallo. Porque es que la empresa nos ha demostrado que sin tener un contrato siguió operando en este país. ¿Y qué hizo el Ejecutivo? Nada. Fue cómplice. Entonces ustedes quieren que los manifestantes confíen en la empresa. Ustedes quieren que los manifestantes confíen en el gobierno. Si el gobierno ha sido cómplice. El Ejecutivo no ha tenido los pantalones para decirle a la empresa, hey, no pueden seguir sacando cobre. Entonces no se puede confiar. Lastimosamente no se puede confiar. Las autoridades en Panamá han perdido la confianza. Desde el legislativo, el ejecutivo y hasta en la corte. Se ha perdido la confianza. Y eso es culpa del pueblo. ¿Eso es culpa del que está protestando? No, es culpa de las autoridades. Entonces, imagínense el panorama de que la Corte Suprema diga que el contrato es válido. ¿Qué usted cree que va a pasar en las calles? ¿Usted cree que el pueblo panameño dirá, ok, está bien, que siga la empresa funcionando, que siga? Perdimos. Analice. ¿O usted cree que eso llenará más de rabia a la gente? ¿Qué usted cree que dirá la gente de la corte? Ustedes son unos vendidos, ustedes son parte del problema. ¿Cómo van a permitir que esa empresa siga explotando cuando todos nosotros sabemos a luces que ese es un contrato inconstitucional? ¿Ustedes creen que el pueblo se calmará si la corte le da el favor a la empresa? No se va a calmar. Ahora, se puede agotar, sí. Puede que las protestas sigan, los cierres sigan. Pero si la Corte tiene una postura, el Ejecutivo tiene una postura, la Asamblea de Diputados tiene una postura, aquí la única sería esperar hasta las próximas elecciones para ver cuál será la postura del próximo presidente. Y ustedes saben que hay candidatos presidenciales a favor de la explotación minera. Entonces sería, lastimosamente, si gana uno de esos candidatos a favor de la minería, que ustedes saben quiénes son, sería una causa perdida para el pueblo panameño. Pero aunque fuera una causa perdida, lo que sí es cierto es que esa sería otra carga más para el pueblo. Y luego entonces puede darse otra situación que lleve al pueblo a desencadenar toda esa frustración. Porque eso es el movimiento social. Una chispa que explota. Una chispa que explota. Entonces, al día de hoy, nadie le puede decir a usted cuándo se acaba esto. Las personas tienen la esperanza en el fallo de la Corte. Pero ¿qué tal que aún con el fallo de la Corte a la empresa le vale 3 pepinos, como nos ha demostrado que son,
y siguen explotando el recurso. Y el Ejecutivo se cruza de brazos porque ya sabemos que dentro del Ejecutivo hay gente que tiene intereses allá adentro. Eso usted lo sabe. Entonces, ¿ustedes creen que la empresa se va a quedar cruzada de brazos y va a salir por las buenas, aunque la Corte decrete la inconstitucionalidad del fallo? Ellos van a meter recursos, van a meter apelaciones, esto va a ir a un arbitraje internacional, van a poner demandas al país, al Estado, al gobierno, porque ellos van a querer seguir operando, porque al día de hoy tienen un contrato legal, porque ese contrato no es ilegal. Podemos debatir si es inconstitucional o no, pero es legal. Lo firmó el presidente. Entonces ellos tienen un contrato y ellos pueden seguir operando tranquilamente aunque la Corte falle en contra de ellos. ¿Y qué va a pasar si el Ejecutivo no se inmuta en sacarlos? ¿Usted se ha puesto a pensar eso? El pueblo panameño, los manifestantes y los protestantes, les va a tocar hacer una revolución y ir allá y sacarlos. Si el Ejecutivo no tiene la potestad o la voluntad de hacerlo. Y eso puede traer enfrentamientos peores. Enfrentamientos ya no entre la policía, sino entre la seguridad de la compañía y el pueblo. Y pueden haber muertos y heridos. Y no estoy llamando al caos, estoy poniendo un escenario que se puede dar, porque ya la población ha llegado a las puertas de la compañía. Usted no ha visto los videos de los lancheros en Colón que han estado día y noche rondando los barcos, impidiendo que los barcos se abastezcan, impidiendo que lleven comida, que lleven gasolina. Ya se ha estado impidiendo que los trabajadores lleguen a la compañía. ¿Qué ustedes creen que va a pasar si la Corte declara inconstitucional el contrato, pero la compañía sigue operando? ¿Ustedes creen que no hay gente capaz del pueblo, estoy hablando del pueblo panameño, de entrar allá a la compañía y formarle su tamborito, como decimos un buen panameño? Porque hay gente que le va a decir a la compañía: ve, aquí está el fallo de la Corte, no me saques cobre de allí, lárguense. Aquí hay gente capaz de hacerlo. Entonces, este conflicto, si usted cree que esto en una semana o 2 semanas se puede arreglar, y no estoy siendo pesimista, estoy siendo realista, eso es la realidad. Esto puede durar años, pero todo depende de la voluntad del Ejecutivo en solucionar. Porque aquí el Ejecutivo tiene que estar claro en algo. La posición del Ejecutivo debe ser para el pueblo panameño, porque ellos están gobernando para el pueblo. Quien escogió al presidente fue el pueblo de Panamá, hasta donde yo tengo entendido, ¿no? Porque yo, si la memoria no me falla, Nito Cortizo ganó unas elecciones con voto del pueblo de Panamá, no de la compañía minera. A él no lo pusieron ahí los canadienses. Entonces él se debe al pueblo. Que no quieran ceder ante el pueblo es otra cosa. Y al principio del video les mencioné cuándo se puede acabar. Se puede acabar cuando el presidente y el Ejecutivo, que es el que manda, decida acabarlo, porque ellos tienen solución. Pero ¿qué pasa en los conflictos? A ver, vamos a hablar un poco de protestas. Porque parece que hay gente que todavía no tiene mucha experiencia de la protesta. Cuando usted hace una protesta, ya sea un gremio, un sindicato, usted hace una protesta porque pide algo, exige algo. Y al gobierno que usted le está protestando, el gobierno tiene el poder para solucionarle a usted de inmediato. Pero ¿por qué no se hace? Aquí hay gente que lleva años protestando. Ejemplo, los pacientes del dietilenglicol. ¿Ustedes creen que esa gente no merece una indemnización justa? Desde mi punto de vista, esa gente no tiene por qué estar en la calle. Esa gente debieron indemnizarlos con miles de dólares, porque los causantes del envenenamiento masivo fue el gobierno panameño. Pero el gobierno no lo ha hecho. ¿Por qué? Porque no le ha dado la gana. Y la única forma que el gobierno se siente con ellos es cuando esa gente van a protestar y cuando esa gente van a divisa y cierran las calles. Porque hay gente que dice: no, es que se puede protestar pacíficamente, vamos a protestar desde la acera, vamos a hacer cartelones, aplausos, no hay necesidad de cerrar la calle. Señores, en este país y en muchos países del mundo está demostrado que si usted no presiona al gobierno, el gobierno no le responde. Y quien diga que sí, vive en otro planeta. Punto. Porque aquí hay periodistas que se la pasan criticando las protestas. Si no se protesta. Aquí le voy a poner un video de unas protestas que se están dando hoy en España. Mire cómo protesta esa gente. España, primer mundo. Y aquí en Panamá la gente se rasga las vestiduras. Ay, es que así no se protesta. Están dañando las cosas. ¿Cómo ustedes creen que se protesta? Si el gobierno, a las buenas, no accede a las demandas del pueblo. Hay veces
que tienen que pasar días de protesta y días de huelga para que el Ejecutivo se digne a sentarse en una mesa. Y eso no te garantiza que te cumplan. Porque recuerden que el año pasado hubo una mesa del diálogo y aquí a muchos panameños se les ha olvidado que fue una mesa del mareo. Porque parece que nosotros los panameños tenemos una memoria demasiado corta. Hay gente que dice, no, hay que esperar la respuesta de la corte. El año pasado era la bendita mesa del diálogo. ¿Sirvió para algo la mesa del diálogo? Para perder tiempo, para eso sirvió. Porque te comienzan a marear. Fue un show televisivo que a las finales dejaron hasta de transmitir. Porque el pueblo panameño se estaba dando cuenta que era puro show. Entonces, señores, el movimiento que existe hoy en Panamá, una salida corta, no tiene. Lo que sucede es que, repito, el pueblo puede cansarse, puede agotarse. Esta historia continuará. De inmediato. Puede empezar a dividirse y a perder fuerza, que fue lo que pasó el año pasado. El año pasado los grupos se empezaron a dividir. Y ustedes saben en gran parte quién fue el culpable de eso. El gobierno, porque ellos también son estrategas. Ellos no les conviene que el movimiento surja. ¿Por qué? Usted dirá, ¿por qué no les conviene si es el pueblo? Es que ellos no lo ven así. Yo le dije antes, ellos tienen el poder para solucionarlo en un día o en 2 días. ¿Pero por qué no lo hacen? No lo hacen porque recuerden que ellos son un poder, el Ejecutivo. Y ellos no ceden ante las protestas, ante las manifestaciones y ante los cierres de calle porque ellos interpretan que están perdiendo poder. Ejemplo, los maestros hacen una paralización. Si yo voy y le soluciono todo lo que los maestros le están pidiendo, yo como mandamás, como presidente, cedí ante ellos. Y ellos no ven a los maestros protestando. Ellos ven a los líderes y dicen, es que esos son los cabezas calientes. Esos líderes son los que me quieren doblegar. Porque a veces los presidentes reciben mucha información falsa de aduladores, de asesores que confunden, que dicen, no, lo que pasa es que es fulano y sultano que están delante de esa protesta. No es el pueblo. Eso está pasando este año. No, es que es la izquierda, así que no les hagas caso, porque ese no es el pueblo panameño. El pueblo panameño está contigo. Esos son los aduladores. Y por eso usted ve que cuando los presidentes hablan, pareciera que estuvieran en otro planeta. Y uno se queda ahí que, ¿y este dónde vive? Pasaba con Varela. Varela cuando hablaba usted se quedaba con la boca abierta porque este no está en el mismo Panamá que yo estoy viviendo. Porque ellos se rodean de manzanillos, como decimos en Panamá. Que para estar bien y tenerlos contentos y estar ahí en la papa y la influencia, les comienzan a decir cosas que no son. Esos son 3 gatos. ¿Pasó o no pasó este año? 4 gatos que están protestando. Y usted se queda viendo. ¿Será que esto no ve en las redes sociales? ¿Cuántas personas han salido a marchar en Santiago, en Chitré, en Penonomé, en Panamá Oeste? Hasta en lanchas han marchado la gente. Lo único que nos falta es hacer cierres del espacio aéreo, en helicópteros. Es lo único que falta. En aviones. Pero la gente ha salido en masa. Pero usted escucha a los voceros del gobierno y dice, no, esos son 4 gatos. Ese no es el pueblo, esos son fulano y sultano. Y la izquierda. Y no, eso hasta extranjeros ya están culpando. No, esos son movimientos extranjeros. Todo para desvirtuar la causa. ¿Y qué pasa? Que ahí es donde hay gente que comienza a escuchar esos comentarios y dice, no, sí es verdad, es que es la izquierda. Es la izquierda. Son los extranjeros que están detrás de esto. Para no decir un país específico. No, es que es el candidato de la oposición fulano de tal. Entonces no es el pueblo panameño que está protestando, es la oposición. Entonces no cedas porque es la oposición. Si cedemos ante ellos, estamos cediendo ante la oposición y ese puede ser el próximo presidente. Entonces hay gente que se deja enredar por eso. Hay gente que no acepta que el que está en la calle es el pueblo y comienza a identificar. No, no es el pueblo, es sultano, es mengano, es este poder, es el otro poder. Pero quien está en la calle, quien ha ido a las marchas y quien ha ido a las protestas, quien ha asistido a los cierres, sabe que quien está protestando es el pueblo panameño. No hay una bandera política. Es más, hay ciertos personajes de la política que han llegado y ve. Y hay otros que ni se atreven a llegar. Pero bueno, hay gente que se encarga de enredar. Porque dentro de estos movimientos hay personas que juegan diferentes roles. Usted está jugando un rol que tal vez usted no sabe. Hay personas que juegan varios roles. Yo tengo mi rol, yo sí sé cuál es mi rol. Es más, puedo tener 2 roles. Después voy a hacer un video sobre los diferentes roles que se juegan en la protesta. Hay gente que tiene el rol de dividir. Y esa es su función. Dividir los movimientos. Infiltrarse. Pero bueno, me estoy saliendo del tema. Voy a hacer otro video de eso. Lo cierto es, aterrizando en el tema, que a veces el gobierno no soluciona porque lo ve como una derrota política.
como perder poder. Y es que si el gobierno desde el día 1 le dice a los manifestantes, a los dirigentes, está bien, voy a derogar el contrato minero, ¿cómo él queda? ¿Cómo queda el presidente? Derrotado. Queda derrotado. Entonces por eso es que aunque ellos pueden sentarse a dialogar desde el día 1, ¿cuándo se sientan a dialogar? Cuando va una semana o 2 semanas de paro. ¿Cuándo se sentaron a dialogar el año pasado? ¿Usted ha analizado eso? Analice las protestas. La gente cierra calle, llegan de una vez. ¿A quién mandan primero? A la policía, ¿verdad? En todos los cierres de calle mandan a la policía. Y la policía empieza a hablar con los manifestantes. Le pregunto yo, ¿la policía tiene el poder de solucionar el problema del agua en un lugar? Aquí las personas de la Montañuela protestan por las carreteras. Llega la policía. ¿La policía tiene el poder de arreglar la calle a ellos? ¿Quién es? El MOB. ¿Pero por qué el gobierno no va de una vez y soluciona? Porque digan que son 4 gatos. Ah, es que ese debe ser el representante de la oposición que lo está mandando. No vayas para allá, es el representante de Cambio Democrático que le está diciendo a ellos que cierren la calle. Ah, no, es el otro que quiere ser candidato. Menos aceptar que hay una comunidad necesitada que está pidiendo solución. Y eso siempre pasa. Siempre pasa. Los maestros se van a paro. Ah, es que están pidiendo plata. Es que no quieren trabajar. Es que están pidiendo aumento. Ah, es que esos son los 3 dirigentes esos que quieren ser candidatos también. Y eso es lo que sale en los medios. Y eso es lo que los voceros van a decir. Y así con todos los movimientos. Entonces, aterrizando en el tema y para concluir, ¿se puede solucionar una crisis de protesta de movimiento popular? Claro que se puede solucionar. Pero a veces no se quiere solucionar. No hay la voluntad de solucionarlo. Porque no se quiere perder poder. No se quiere perder poder político. No se quiere ceder de una vez. Entonces, por eso es que vienen los cierres prolongados, porque son medidas de presión. Que la gente no entiende cómo funcionan las medidas de presión. ¿Que tienen efectos secundarios? Sí. Podemos hacer un video de eso también. Porque tienen efectos secundarios. Nadie está diciendo que no. Pero los efectos secundarios se agudizan porque el gobierno demora en responder. Que todo va ligado. Si el gobierno responde rápido, los efectos secundarios no se van a notar. Pero si el gobierno se demora en responder, los efectos secundarios comienzan a impactar. Y si el gobierno no responde, los que están protestando no se van a quitar de la calle. Es una secuencia de sucesos. Entonces, señores, los movimientos sociales, como el que se está dando en Panamá, se sabe cuándo inició, pero no se sabe cuándo va a terminar. Y si usted está cansado, muchos pierden por cansancio, muchos se agotan. Ahora, lo mejor para el país sea que esto se solucione pronto, para todos, porque todos queremos vivir en un país normal, no en un país donde la policía te esté tirando gases, donde no puedas llegar a tu trabajo, donde no haya clases, donde se boten las legumbres, se dañe la leche. No, todo el mundo quiere vivir en un país que todos vivamos bien, que tenga trabajo, pueda llegar a su trabajo, los niños pueden ir a la escuela, usted puede ir a la playa sin perder su viaje, puede ir a su concierto, pero así son los movimientos sociales, señores, así son. Y ahorita estamos en uno, no estamos en una normalidad. No. Usted puede estar a favor o usted puede estar en contra. Usted puede apoyarlo 100% o puede apoyarlo 50%. O puede estar a favor de la minería. Claro que hay panameños que están a favor de la minería. Pero lo que no podemos es desconectarnos de la realidad. Y la realidad lo que nos dice es que hay un movimiento social que nadie le puede decir a usted cuándo se va a acabar. Porque una vez la corte falle, pueden pasar muchas cosas. Pueden pasar muchas cosas. Para bien o para mal. Así que los que estamos metidos en esto, hay que resistir hasta que podamos, como dice el himno, alcanzar por fin la victoria. ¿Y cuál es la victoria? La victoria de los que están en la calle es no tener minería a cielo abierto en Panamá. Esa es la victoria, ¿no? Al menos que en unas semanas cambie el propósito de la lucha, no sé. O podemos salir derrotados y aceptar que se vendió un territorio, que se comprometió la soberanía y que vamos a tener que aguantarnos la explotación minera 20 años en este país. Nos vemos.